Bueno, esta es la clase de citopatología ginecológica. Lo que vamos a ver son los extendidos cérvico-vaginales, o como comúnmente los llamamos Papa Nicolau, ¿no? En un Papa Nicolau lo que vamos a ver es varios tipos celulares, principalmente vemos células pavimentosas, que las vemos representadas en estas 4 tipos celulares: las células superficiales, las células intermedias, las células parabasales y las células basales, que ahora vamos a ver cada una cómo se ve. Primero, para repasar un poco la histología, acá vemos una histología normal de un epitelio escamoso, de cuello uterino, donde vemos en la capa más basal, acá vemos, esta es la parte superficial de la muestra, y en este sector vemos la capa basal y por debajo vemos el corio. Esta capa basal son las células basales que presentan un núcleo pequeño, oval, con escaso citoplasma. Pueden estar en una sola capa, puede haber más capas. Es la única capa que tiene capacidad replicativa, y a medida que vamos ascendiendo en el estrato epitelial, vemos que las mismas presentan los núcleos casi del mismo tamaño, pero se van haciendo cada vez más chiquititos, y el citoplasma se va agrandando. Esta es la histología de la zona de transformación. Acá esta es la parte superficial, esta es la parte más profunda hacia el canal endocervical, donde vemos una metaplasia escamosa superficial en esta zona, y acá vemos el epitelio mucíparo del canal endocervical ya, ¿no? Que es donde se van a sentar las lesiones por HPV, en la zona de transformación. Estas son las células superficiales. Fíjense que los núcleos son bien chiquititos, picnóticos, bien negritos, redondos, y tienen un abundante citoplasma. En este caso se ve de color rosado por la coloración Papa Nicolau, pero también puede verse de color más celeste. Acá vemos a mayor aumento. Lo más importante siempre de ver es la relación núcleo-citoplasmática, porque con una tinción diferente, por ejemplo con hematoxilina y eosina, los colores de celeste a rosa no se va a ver de esos colores, se va a ver siempre rosa. Entonces lo que hay que ver siempre es la relación núcleo-citoplasma para diferenciar cada tipo de célula escamosa. Acá vemos que los núcleos son bien negros, bien oscuros y tienen un amplio citoplasma. Estas son las células intermedias. Fíjense que el núcleo es un poco más grande y la cromatina no es tan densa, tan negra, sino que es más laxa. Y el citoplasma, la relación núcleo-citoplasmática es diferente. Fíjense que el citoplasma es más escaso. Y estas son las células parabasales. Los núcleos son bastante más grandes que las células intermedias, la cromatina es homogénea y el citoplasma es más escaso y más denso. Estas son las células basales, que son las que veíamos, digamos, es la primera capa que veíamos en la histología. Los núcleos que tenían poco citoplasma, los núcleos también son similares a las células parabasales, no son tan fáciles de diferenciar. Tienen los núcleos también aumentados de tamaño en relación a una célula intermedia y un citoplasma escaso y denso. En cuanto a la proporción de las células que veamos en un extendido, le vamos a poner, vamos a aclarar si el extendido es trófico, hipertrófico, hipotrófico, atrófico o disociado. Entonces, por ejemplo, un extendido trófico, que se ve comúnmente en pacientes jóvenes, que no, digamos, en el primer periodo del ciclo sexual, vemos presencia de células superficiales entre el 10 y el 40% del extendido citológico. Si tuviese más del 40% sería un trofismo hipertrófico. Si vemos más del 10% de extendido citológico de células intermedias es hipotrófico, y si vemos muchas células parabasales y basales, sin ver células superficiales sobre todo, es un extendido atrófico. Y el disociado se ven en numerosas situaciones fisiológicas y se ven los 3 tipos celulares. Se ven células superficiales, se ven células parabasales y células intermedias en similares proporciones. Este es un extendido citológico trófico. Fíjense que vemos, sobre todo en este caso, vemos bastantes células que tiñeron de rosa, las células superficiales, pero fíjense que también hay algunas células superficiales que tiñeron de celeste y son células superficiales porque tienen el núcleo bien chiquitito, hipercromático y abundante citoplasma. Hay algunas células intermedias, por ejemplo, esta que está acá o esta que está acá, pero bueno, en general es un extendido con células superficiales. En este otro caso, vemos que hay un predominio de células intermedias, con esas características que nombré anteriormente, con el núcleo de mayor tamaño, con una cromatina laxa y una relación núcleo-citoplasmática aumentada en un extendido hipotrófico. Este es el extendido atrófico, se ve normalmente en mujeres posmenopáusicas o mujeres que están amamantando también, que por ahí puede llamar la atención, ver, por ejemplo, un Papa Nicolau de una mujer de 32, 33 años, ver un extendido atrófico, probablemente esa mujer esté amamantando, y por ahí no tengamos el dato, o sí. Lo que vamos a ver son un predominio de células parabasales, basales y algunas intermedias. Este fenómeno, que se llama citolisis, es un fenómeno normal que se ve en una situación fisiológica, se suele ver en el estadio secretor del ciclo sexual, que se genera por bacterias que existen solamente en la vagina, que degradan el glucógeno liberado y rompe el citoplasma de las células intermedias. Entonces lo que se ven son como núcleos sueltos de las células intermedias, ¿no? Núcleos sueltos sin citoplasma, y el fondo de flora que se ve son numerosos bacilos. Así, se ve así, de esta manera. Porque además de ver células escamosas en un extendido cérvico vaginal, obviamente que vamos a ver otras cosas. Una de las cosas que vemos son justamente la flora bacteriana que se ve.
en la flora vaginal, ¿no? Este es un caso de citolisis en el cual vemos numerosos bacilos, que son los palitos estos que vemos acá, y acá hay una célula intermedia intacta, y acá vemos núcleos sueltos donde ya se generó el fenómeno de citolisis. Este es un extendido citológico con trofismo disociado, donde veíamos células escamosas, superficiales, como esta, células intermedias, como esta, y células parabasales en diferentes proporciones. Pero vemos los tres tipos celulares. En alrededor del 10% de las mujeres posmenopáusicas se observa un cuadro mixto, que es este, ¿no? El trofismo disociado, por la aparición de fuentes extraováricas productores de estrógeno. Pero también se puede ver en mujeres jóvenes. Digamos, no tiene ninguna relevancia. Nosotros lo ponemos, pero no tiene ninguna relevancia clínica. Esto no. Acá. Otro tipo de células que vemos en los extendidos cérvicos vaginales son las células metaplásicas. Las células metaplásicas son células metaplásicas escamosas que se ven en la zona de transición, que es donde justamente hay una transición escamo-columnar, ¿no? Que vendría a ser la escamo, la parte, el epitelio escamoso está en ese sector, y citológicamente lo vemos de esta manera. Son células similares en tamaño a las células parabasales, los núcleos también son muy similares, pero el citoplasma es más denso, con la técnica de Papa Nicolau, de hecho tienen como de un verde oscuro, y tienen proyecciones citoplasmáticas que las diferencian de las células parabasales que no las tienen. Se suelen ver agrupadas de esta manera, no cohesivas, pero sí agrupadas, y también son normales de ver si justo se llegó a la zona de transformación donde había metaplasia escamosa. Bueno, acá vemos otra imagen donde vemos, por ejemplo, acá una célula superficial, una célula intermedia, hematíes, que es lo rojo que vemos acá, algunos leucocitos, que también es normal de ver, y estas células de acá que tienen aspecto de estrella, que tienen las proyecciones citoplasmáticas, que son las células metaplásticas. Otras células que vemos también en los extendidos cérvicos vaginales son las células endocervicales, del canal endocervical, ¿no? Acá vemos, las células presentan un núcleo oval con una cromatina fina, granular, y un citoplasma moderado que tiene esta forma columnar. Dependiendo de cómo veamos a esas células, si las vemos de costado, de frente, digamos, o de arriba, las podemos ver así. Si las vemos de costado, las vamos a ver más cilíndricas, pero si las vemos, por ejemplo, bueno, tengo una foto más adelante, pero las podemos ver, si las vemos de arriba, las vamos a ver más redonditas en grupos, en panal de abeja se lo llama así porque los núcleos quedan uno al lado del otro, sin superposición nuclear, y la distancia entre una célula y célula queda en el medio, queda el citoplasma y le da el aspecto de panal de abeja. También podemos ver células endometriales, aunque son normales de ver o se consideran normales de ver en mujeres de menos de 40 años, en más de 40 y no se informan si tiene menos de 40 años, pero si la paciente tiene más de 40 años, a pesar de que sean células reactivas y las veamos reactivas, se tienen que informar en una nota como que se ven células endometriales, porque pueden ser, pueden verse por motivos hormonales o pueden ser ya por causas neoplásicas. Este es el sistema Bethesda, que es el que usamos para informar los Papa Nicolaos. Recuerden que el principal objetivo del Papa Nicolau es justamente detectar las lesiones asociadas al HPV para reducir la incidencia del carcinoma escamoso de cuello uterino. Eso es lo más importante. Nosotros lo que evaluamos por medio del sistema Bethesda es si la muestra es adecuada, o sea, si es satisfactoria para evaluación, o sea, si vemos células escamosas en un gran número, que se puedan evaluar bien los núcleos, o si es insatisfactoria para evaluación. Por ejemplo, un Papa Nicolau que está lleno de polimorfonucleares y no se pueden evaluar los núcleos de las células escamosas, es una muestra insatisfactoria. O en el caso de que no se vean, por ejemplo, no sé, se vean 10 células escamosas y no se vean más, en general en un extendido vemos un montón de células pavimentosas. Si es hipocelular, pero muy hipocelular, es insatisfactorio también. O si el material está lleno de hematíes y tampoco se pueden evaluar las células pavimentosas, también es insatisfactorio. Bueno, los microorganismos, que era lo que veíamos antes con el fenómeno de citólisis, que les decía que en esos casos vemos bacilos, pero que sería normal. Después hay otros elementos, otros microorganismos que ya son patológicos, como la Trichomona vaginalis, la cándida, que si bien es una flora microbiana normal de la vagina, cuando la vemos en el extendido citológico es porque, creció y no genera síntomas a la paciente. Después está el complejo GAM, que también es patológico, que es lo que genera la vaginosis bacteriana. Y el actinomyces también se suele ver frecuentemente asociados a pacientes con DIU. En general se ven en pacientes asociados a DIU. Y el herpes simple, que si bien es bastante menos frecuente, que se ve mucho más en vulva, pero no tanto en el cuello uterino, también lo podemos ver. Pero lo más, bueno, obviamente otros hallazgos no neoplásicos, como dice acá, es si vemos inflamación, o sea, si vemos muchos polimorfonucleares, si es una paciente tratada con radioterapia por un carcinoma escamoso, cuando se le hace el PAP para control, podemos ver fenómenos asociados a radiación. Se pueden ver también cambios en las células escamosas por un dispositivo intrauterino, son cambios reactivos. Y, bueno, los fenómenos de atrofia, que también muchas veces nos hacen confundir y sospechar de una lesión de alto grado por las características de las células. Siempre tener en cuenta la atrofia como diagnóstico diferencial del HSIL, aunque es bastante diferente, ¿no? Y células glandulares post-histerectomía. Pero lo más importante, obviamente que todo se pone y se aclara en los Papa Nicolaus, pero lo más importante es qué es lo que estamos viendo en las células escamosas. Y se pueden poner varios diagnósticos en cuanto a las características que vemos en las células escamosas. Negativo, para lesión intraepitelial, que es un VAP normal.
ASCUS, que significa lesiones en células escamosas de significado indeterminado, que vendrían a ser alteraciones que vemos en las células escamosas que no alcanzan para poner que es un SIL de bajo grado, SIL de bajo grado, SIL de alto grado y ASCACHE, que serían alteraciones en las células escamosas que sospechosas de alto grado. Obviamente que también está el diagnóstico de carcinoma escamoso. Y después hay toda una clasificación para las células glandulares. Si bien no es el objetivo principal del Papa Nicolau, el de evaluar, el de detectar lesiones asociadas a las células glandulares, al ver células glandulares en estos extendidos, también debemos informarlas en base a sus características. Y vamos a también clasificarlas como, digamos, células endocervicales reactivas, por ejemplo, si no le vemos nada. ACG, que vendría a ser lo mismo que las ASCUS, pero en las células glandulares, que son células glandulares atípicas. O sea, es como si fuese un sospechoso, pero si se puede, se debe aclarar, si se puede, si es una ACG favorece reactivo o si es una ACG favorece neoplasia. En general es difícil de diferenciar, entonces sale con el diagnóstico simplemente de ACG o células glandulares atípicas. Y el ginecólogo lo que hará es, si no hizo una colposcopía, la hará y si ve algo sospechoso, le hará una toma de biopsia. Otro diagnóstico que podemos ver en un Papa Nicolau es el adenocarcinoma endocervical in situ y el adenocarcinoma, obviamente, que puede ser tanto endocervical como endometrial. Muchas veces las mujeres posmenopáusicas a las que se les realiza un Papa Nicolau se descaman células de la cavidad endometrial que bajan, ¿no? Y se pueden ver en el extendido cervicovaginal. Bueno, en cuanto a los microorganismos, estos son los bacilos de Doverlein, que son los bacilos, digamos, están normales en la flora vaginal, son normales. Esta es la Tricomona vaginalis, que esto sí es patológico, se suele ver como un microorganismo, tiene el tamaño casi el de una célula intermedia, un poquito más grande, por ahí de una célula parabasal, es piriforme, es bien triangular, o por lo menos tiene como un piquito en alguna parte, y se puede ver una línea a nivel medial. Suele generar, además de presentar estos corpúsculos, suele haber un fondo cocoide y generan a nivel de las células superficiales un halo perinuclear pequeño. Son como signos indirectos de tricomona, ¿no? Acá vemos el halo perinuclear, suelen tener un importante infiltrado inflamatorio acompañante, como vemos acá, estos son todos polimorfonucleares, y acá vemos el halo perinuclear a nivel de las células superficiales, acá vemos los corpúsculos de tricomona, ¿no? Puede estar asociado a Leptotrix, que es este bacilo largo que tiene forma como de pelo, lo llaman así porque se enrula, bueno, es bastante poco frecuente, pero puede estar asociado a tricomona, puede estar solo. Y cándida. Cándida es muy frecuente de ver. Son estas hifas tabicadas. Acá ven que hay como un espacio en blanco. Esas son las tabicaciones que se ramifican. Podemos ver brotes. Acá puede haber esporos que vendrían a ser puntitos del mismo color. Son todos puntitos que no llegan a todavía generar las hifas, ¿no? Y este es el complejo GAM, que son múltiples cocos que como, digamos, ocupan casi todo el campo del extendido y se localizan también a nivel de las células escamosas y difuminan los bordes, que a estas células se las llaman clue cells, son como células, como algodoncitos o como nubecitas. Y el actinomyces, que es un microorganismo que está asociado a mujeres que tienen DIU, también son múltiples cocos que se agrupan de esta manera y que le dan el aspecto de torundas de algodón. Cuando vemos esto, sospechamos casi en el 100% de los casos de que la paciente tiene un DIU. Y que por eso se debe a este microorganismo. Y el herpes simple lo vemos de esta manera. Vemos un núcleo multinucleado que tiene un refuerzo perinuclear y tiene esta como especie de cromatina lavada, o en vidrio esmerilado la llamamos. Puede tener múltiples nucleolos, o sea, un núcleo bien prominente, pero bueno, es bastante poco frecuente de ver. Y otros parásitos, ¿no? Bastante poco frecuentes. En cuanto a las lesiones de las células escamosas, entonces, siempre lo más importante es ver si es una lesión de bajo grado o de alto grado, y en el caso de no poder determinarlo, recuerden estas clasificaciones o estos diagnósticos de ASCUS y de ASCACHE, ¿no? Y obviamente el carcinoma de células escamosas. Así se ve un SIL de bajo grado en una biopsia. En la histología acá vemos las células basales, este es el corion, y para arriba son las capas más superficiales. Lo que acá vemos es células basales que pueden estar incrementadas en número, se puede ver una hiperplasia de células basales, y lo que vemos hacia la superficie es que en lugar de el núcleo hacerse cada vez más chiquito, que es lo que debe hacer el queratinocito a medida que va ascendiendo, cada vez que va madurando y aumentando su citoplasma, vemos que los núcleos son más grandes, son irregulares, puede haber binucleaciones y tienen un halo citoplasmático. Estos son los famosos coilocitos. En la citología los vamos a ver de esta manera. Los vamos a reconocer en las células superficiales. Fíjense que el núcleo está aumentado de tamaño en relación a una célula superficial normal y presentan este halo perinuclear con un refuerzo digamos, en el halo. Podemos ver binucleadas también. Y los núcleos son irregulares. Acá vemos más ejemplos de LESIL o lesión intraepitelial de bajo grado, en donde vemos el núcleo aumentado de tamaño con el halo perinuclear. Acá vemos una célula binucleada, pero fíjense que los núcleos son bien hipercromáticos y son irregulares. Y el halo perinuclear es bien como cavitado, es bien delimitado, tiene ese refuerzo a nivel de la membrana del halo. Bien. Acá vemos
una lesión intraepitelial de alto grado, en la histología, así como les mostré de bajo grado, les voy a mostrar de alto grado, como se ve en una biopsia. Acá vemos el epitelio escamoso, que dentro de las lesiones intraepiteliales de alto grado, anteriormente y actualmente las seguimos utilizando, podemos ver dos tipos morfológicos. Digamos, las lesiones intraepiteliales se dividen en sin 1, sin 2 y sin 3, ¿no? Sin significa neoplasia intraepitelial cervical si hablamos de cuello uterino. En este caso estamos hablando de cuello uterino, entonces sería sin 1, sin 2 y sin 3. Si hablamos de vulva, sería VIN 1, VIN 2 y VIN 3. Y de vagina, VAIN 1, VAIN 2 y VAIN 3. Pero en cuello uterino, entonces el sin 1 está dentro de las lesiones de bajo grado y el 2 y el 3 están dentro de las lesiones de alto grado. Este es un ejemplo de un sin 3, porque vemos que la morfología está alterada en todo el espesor epitelial. Vemos núcleos bien basaloides, bien desordenados, un núcleo va para un lado, el otro para el otro, hay núcleos horizontales, bien hipercromáticos, no hay maduración, o sea, no hay células de núcleos pequeños con abundante citoplasma. Acá todas las células parecen todas células de la capa basal que proliferaron hasta el final anormalmente, digamos. Entonces, vamos a ver mitosis en todos los estratos, en el tercio medio, en el basal y en el superior. Este sería un sin 3, pero bueno, el sin 2 sería lo mismo, pero respetaría la capa, el tercio superior. En ese caso se suele ver en general alteración del tercio inferior y el medio con numerosos coilocitos en la superficie, si fuese un sin 2. En la citología lo que vemos es núcleos del tamaño de una célula basal, porque justamente son células de características basales, por lo que vimos en la histología. Los núcleos tienen que ser irregulares, puede haber hipercromasia en cualquier situación, pero la irregularidad nuclear es bien categórica de una neoplasia intraepitelial o una lesión intraepitelial, ya sea de bajo o de alto grado. En este caso, como es de alto grado, vemos que las células son de pequeño tamaño con escaso citoplasma. Acá vemos otro ejemplo. Fíjense que los núcleos son irregulares, o sea, eso es lo que lo va a determinar el diagnóstico. Tienen hipercromasia además, anisonucleosis, que significa que los núcleos son de diferentes tamaños y escaso citoplasma. Pueden estar dispersas, las células pueden agruparse. Acá, por ejemplo, vemos células más agrupadas. Fíjense acá estas escotaduras que se ven en los núcleos. Acá vemos una vacuolización a nivel citoplasmática. Eso no tiene nada que ver, pero bueno, es lo que se ve ahí. Pero no hace el diagnóstico de HSIL. Si los núcleos, esta irregularidad en la membrana nuclear, la hipercromasia, la anisonucleosis y el escaso citoplasma en el caso de HSIL. Y después están estas dos entidades que les nombré anteriormente, que son diagnósticos sospechosos. Uno es el ASCUS, que significa aquitia de significado indeterminado en células escamosas, y el ASCACHE, que es una lesión escamosa, que no es hay una lesión escamosa intraepitelial, pero que no es posible descartar HSIL, o mejor dicho, son alteraciones morfológicas en células escamosas sospechosas de HSIL, ¿no? De lesión del alto grado. Y el ASCUS, y en los dos casos, en realidad, los ponemos cuando las características no alcanzan, ya sea por un tema cualitativo, o sea, por ejemplo, en el caso de un ASCUS, vemos células superficiales con macrocariosis, o sea, el núcleo está aumentado de tamaño, pero no tienen halo, por ejemplo, entonces no podemos decir que vemos coilocitos, o vemos una célula sospechosa de coilocito con un halo, pero no vemos más. Entonces también, por un tema cuantitativo, podemos poner el diagnóstico de ASCUS. O cuando vemos disqueratocitos solos, por ejemplo, que es este caso, vemos solamente disqueratocitos, pero no vemos coilocitos. Los disqueratocitos son células en especie de apoptosis, digamos, los núcleos son bien hipercromáticos y el citoplasma es bien naranja. En este caso, por ejemplo, vemos células que presentan un núcleo que no es irregular, es un núcleo que tiene el tamaño de una célula intermedia, por ahí está aumentado de tamaño porque es una célula superficial en este caso, y tiene una especie de halo, pero no tiene refuerzo, es sospechoso, digamos, pero no alcanza para decir que es un coilocito. Y lo mismo con las lesiones con el ASCACHE, ¿no? Por ejemplo, este parece un extendido atrófico, que es lo más difícil de diferenciar, es el diagnóstico diferencial, un extendido atrófico. Cuando vemos ciertas alteraciones, a veces pueden confundir con un HSIL si vemos, por ejemplo, irregularidad en la membrana nuclear. Acá hay cierta irregularidad en la membrana nuclear, pero acá vemos células bastante monótonas, monomorfas, no hay anisonucleosis. Pero bueno, pueden hacernos dudar de si es una lesión de alto grado o no. Después, el carcinoma escamoso, queratinizante, sería el ideal no ver este tipo de lesiones porque se supone que el screening que se realiza a todas las mujeres con el Papa Nicolau justamente para evitar la incidencia de carcinoma escamoso. Pero bueno, cada tanto vemos y según el medio en el que trabajemos también. Por ahí son mujeres que no se controlan habitualmente. El carcinoma escamoso puede ser queratinizante o no queratinizante. Y lo que vamos a ver es básicamente células de características similares al HSIL, que están más agrupadas, tienen más atipía, hay más grupo denso, como superposición nuclear, y el fondo, que es lo más característico, es un fondo hemático, necrótico, con muchos polimorfonucleares. Y podemos ver estas células en fibra, que las llamamos en fibra porque tienen estas proyecciones citoplasmáticas, que están acompañando. ¿No? Acá vemos si queratiniza, lo que vamos a ver también son estas células de aspecto oranjófilo, que vendrían a ser células queratinizadas, y si no queratinizan no las vamos a ver. En cuanto a las lesiones glandulares, o a las alteraciones que podemos ver en las células glandulares, como les decía, pueden ser normales, ¿no? En general vemos siempre células endocervicales. Si vemos células endometriales reactivas en menores de 40 años, no las ponemos. Si tienen más de 40 años, se ponen en una nota, como que se ven células endometriales, características reactivas y nada más. Pero podemos ver alteraciones a nivel de las células glandulares, ya sean endocervicales, que sería lo más frecuente, o de aspecto endometrial en pacientes con cánceres directamente de endometrio, que se descaman las células y se ven en el extendido cervicovaginal. Pero bueno, hablando más que nada de la célula endocervical, que es lo que siempre vemos en un extendido, podemos ver cambios sugestivos
de neoplasia o no, pero que tiene cambios, digamos, tienen alteraciones reactivas que sobrepasan a la reactividad y se las informa como ACG, que es atipicidad de células glandulares que les nombré anteriormente. También podemos ver cambios citológicos sospechosos de adenocarcinoma in situ o de adenocarcinoma. Acá vemos, por ejemplo, fotos de una atipicidad de células glandulares sugestivas de neoplasia. Como les dije antes, si se puede poner sugestivo de neoplasia o sugestivo de reactivo. Por ejemplo, mujeres con pólipos endocervicales suelen tener ciertos cambios porque está muy reactiva la capa superficial del pólipo, porque se erosiona, porque sufre traumatismos, y esas células endocervicales las vamos a ver más que nada reactivas, pero a veces uno puede confundirlas con alguna lesión neoplasia. Entonces, si uno está bastante seguro, se le puede poner sugestivo de neoplasia o solamente se le pone ACG y nada más. En este caso, era una paciente con diagnóstico finalmente de adenocarcinoma de tipo endocervical, en el cual veíamos células endocervicales superpuestas con vacuolización citoplasmática. Fíjense acá que las células están distribuidas en forma anárquica, no hay un aspecto en panal de abeja, digamos, no están una al lado de la otra, no hay citoplasma interpuesto, o sea, están como bien pegaditas, hay hipercromasia, y bueno, se ve como ACG sugestión de neoplasia, y la biopsia después finalmente fue un adenocarcinoma. Ese fue un ejemplo. Si tienen dudas con respecto a la citología cervical, les dejo mi mail, que es md.sciaccaluga@gmail.com, y con todo gusto les intentaré evacuar sus dudas. Muchas gracias.